No lo vamos a ver en la eventualidad de que el presidente dejara el cargo, no lo vamos a ver. ¿Le da usted la palabra al país de que no asumiría un premierato o un ministerio? Usted puedes tener una absoluta seguridad, etc. Lo negó una y otra vez. Si se va que el presidente, ¿va a ser usted el presidente del Consejo de Ministros? No. En principio yo no he conversado estas cosas con el señor Martín Vizcarra. De esta forma, el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, negó su intención de ocupar un cargo tras ser uno de los promotores del segundo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, hoy se confirmó que será el próximo presidente del Consejo de Ministros, cargo de confianza del mandatario Martín Vizcarra. Aquel 7 de marzo, Villanueva fundamentó su segundo pedido de vacancia en la incapacidad moral del entonces presidente al negar sus vínculos directos con Odebrecht, y hasta dijo estar completamente seguro que la moción sería aceptada ya que contaba con los votos suficientes. Los votos para la moción ya están completos, se hablaba de 24, faltarían 2, pero ¿están seguros esos firmantes? Están seguros. César Villanueva además sugirió algunas medidas que debería tomar el presidente Vizcarra, como recibir ayuda de Mercedes Arauz solo desde el Congreso, y consideró que su presencia no generaría conflictos con el fujimorismo. Y así ocurrió. Ayer fuimos testigos al ver a la congresista de Fuerza Popular, Carla Scheffer, saludando el gesto y acompañando al mandatario durante su visita a Piura. Villanueva Arévalo, de 71 años y administrador de profesión, tiene una historia casi similar a la de Martín Vizcarra, pues llegó a la política como presidente del gobierno regional de San Martín y lo fue durante 2 periodos. Sin embargo, no culminó su última gestión debido a que fue llamado por el entonces presidente Ollanta Humala para ocupar el cargo de premier. Sí, juro. Pero las diferencias con la primera dama Nadine Heredia se hicieron notar. El sueldo mínimo fue la gota que rebalsó el vaso. Villanueva había asegurado que era un tema que estaba en agenda del gobierno. Sin embargo, la primera dama lo descartó, ocasionando la renuncia del entonces primer ministro. Más que molesto, decepcionado, porque se señala que no está en agenda cuando está en agenda. ¿Cuál debería ser el rol de la primera dama? Ser primera dama. ¿Y no meterse en temas de gobierno, dice usted? No, porque el Ejecutivo es otra cosa, ¿no? Cada uno en su lugar. César Villanueva dijo mortificado que se tenía que respetar los canales que corresponden en las formas de gobierno y dejó en evidencia la participación de la esposa del presidente en el gobierno. Nadine Heredia, muy a su estilo, evitó manifestarse, pero sí le deseó suerte. Ya el presidente de la República ha hecho declaraciones sobre el comportamiento del primer ministro, del ex primer ministro durante su gestión. Creo que yo lo dejaría ahí. Le deseo, lo que me queda decirle es que le deseo lo mejor. El premierato no duró más de 4 meses, pero no pudo regresar a su cargo como presidente del gobierno regional debido a que su licencia por permanecer fuera se venció luego de 45 días y tuvo que ser vacado. La gestión de César Villanueva en San Martín fue para muchos exitosa. Se hizo conocido por reducir el cultivo de hoja de coca y reemplazarlo por café y cacao. Sin embargo, algunas denuncias por irregularidades opacaron su gestión. Afirmaron que intentó beneficiarse con la ONG Cediza, que fundó hace algunos años, y fue acusado de hacer un mal uso de los recursos en la región. Pese a ello, su desempeño logró convertirlo en presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en los años 2012 y 2013. La sombra de Odebrecht no ha sido ajena al congresista. Hace algunos meses se conoció que una de las obras realizadas durante su gestión tuvo vínculos con la denunciada constructora. Sin embargo, él descartó irregularidades y aseguró que se trataba solo de una venganza por promover la vacancia. No está bien que quien fue el promotor de la vacancia sea su primer ministro. Daría la impresión que se le está pagando algún premio, que ha habido algún acuerdo. Hoy por hoy César Villanueva viene siendo blanco de críticas, pero también ha sido fuertemente respaldado. Solo queda esperar que pase Semana Santa, tal y como lo dijo el presidente Vizcarra para oficializar su designación.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. Y bueno, acabamos de ver el informe que preparó Sally Sammarriego sobre el próximo presidente del Consejo de Ministros, el congresista Villanueva, que finalmente apoyará al presidente Martín Vizcarra en la conformación del próximo gabinete. El congresista Johnny Lescano está aquí con nosotros para comentar. Él se ha pronunciado en contra de esta designación y queremos, por supuesto, conocer cuál es su opinión y el sustento de esa crítica que ha hecho. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. En realidad, yo creo que el congresista Villanueva ha debido rechazar la designación. En primer lugar, porque ha sido promotor de la vacancia y no se ve bien. ¿Por qué no se veía bien? Bien, porque decir, oiga, usted me ha hecho usted la vacancia y ahora le estoy dando el premio y daría la impresión que es un toma y daca. Claro, pero ojo, el presidente no fue vacado, el presidente tuvo que renunciar ante la evidencia de compra de votos. Pero el origen de la renuncia es la presentación de la moción de vacancia, qué duda cabe, ¿no? Si no hubiera renunciado, tú sabes que estaba en trámite y un día antes toma la decisión el señor Kuczynski de retirarse del cargo de presidente de la República. Entonces, cuando uno está participando muy activamente, es la cabeza de esa moción de vacancia, es la cabeza de quien está pidiendo el retiro del presidente Kuczynski y a los días sale como primer ministro, daría la impresión pues de que ha habido un acuerdo con el señor Vizcarra, algunos dicen con el fujimorismo, que se ha ido coordinando antes de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Eso se venía diciendo y se lo preguntamos al señor Villanueva y por supuesto él lo negó. Y lo hemos vuelto a preguntar en algún momento el Mercúa también, que estaba voceado como ministro de Economía y Finanzas. ¿Usted escuchó rumores? Porque no quisiera que sean solo rumores, sino en el Congreso existía una suerte de conversaciones que se realizaron realmente en ese sentido para armar un gabinete o ver de qué manera se garantizaba la estabilidad de Vizcarra. Es decir, ¿se habían preparado desde el Parlamento para este escenario, las fuerzas políticas? No, yo no he escuchado ninguna conversación sobre gabinetes, pero sí obviamente había conversaciones para ver el apoyo a la vacancia, porque obviamente tenían que asegurar los votos que debían corresponder y que debía alcanzarse para conseguir el objetivo en el Parlamento Nacional. Y cuando se hablaba de la vacancia, se hablaba de Martín Vizcarra en la presidencia y su sostenimiento hasta el 2021, porque la otra posibilidad era lo que se pedía desde la izquierda, la convocatoria adelantada de elecciones. Claro, el fujimorismo fundamentalmente quería que entre Vizcarra y se mantenga, como ya hemos visto, que se mantenga durante todo este tiempo hasta el 2021. Entonces ahí había una especie de conversaciones, acuerdos que conllevaban a esta situación, ¿no? Y de darle, por lo tanto, el respaldo seguramente al presidente Vizcarra. De manera tal que en esa coyuntura, el mismo colega Villanueva adelantó, cuando se le preguntó en algún momento, antes de la renuncia al señor Pedro Pablo Kuczynski, que no iba a aceptar el cargo. Ahí hay reportes y declaraciones que él tiene y porque se veía mal políticamente. Bueno, la pregunta es, sería bueno que nos diga, nos explique, nos dé una visión sobre su aceptación posterior, por qué se hizo esto, porque siempre pues no se ve bien que uno esté promoviendo algo, pues, consigue el objetivo y el beneficiado, que es el señor Vizcarra, le dé un cargo. Me parece que no está bien, no son las formas democráticas, por lo menos, que den transparencia a este tipo de actos, ¿no? Hubiera declinado, hubiera quedado muy bien, hubiera declinado que entre otra persona nueva, no ya ministros que han estado en este gobierno o en el anterior, persona distinta, porque el señor Vizcarra dijo, voy a renovar totalmente nuestro gabinete. ¿Eso le pareció bien? Sí, pero ha incumplido totalmente porque el caso de Villanueva, bueno, viene del gobierno anterior, pero el caso de Trujillo, del ministro Trujillo, lo hace juramentar en una cuestión reservada, una ceremonia reservada que yo no sé para qué, cuál es la razón. Ha sido un ministro que ha sido cuestionado en el Ministerio de Vivienda, ya ha estado en el Ministerio de Vivienda, ya ha estado en el Ministerio de Transporte, se le cuestionó por la compra de casas de cartón para los damnificados del norte. Entonces, poner nuevamente a una persona que ha salido de gabinetes anteriores, establece pues que el señor presidente Vizcarra está incumpliendo desde el inicio su palabra, pues, y sobre todo ministros que ya pasaron.
Se debe poner el Ministerio de Transporte gente pues que conozca el ramo, que pueda resolver los accidentes en las carreteras que el señor Yufra no lo resolvió y que fue muy indiferente ante esa situación. Permítame hacerle dos preguntas desde el otro lado, ¿no? Uno, ¿Edmer Trujillo ha sido ministro antes? Ha sido en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Vivienda, y luego ministro pasó al Ministerio de Transporte. Pero no era parte de este último gabinete, el gabinete no, Arauz. pero claro, pero es parte de los gabinetes anteriores. Puede decir, bueno, este gabinete no, pero trae uno del gabinete anterior. Es decir, pero usted hubiese preferido que en la renovación sea ningún funcionario que haya trabajado con PPK participa de este nuevo... Si más aún ya tuvieron la oportunidad, pues Mávila, han tenido la oportunidad, no han hecho bien la gestión en un ministerio, no han hecho bien la gestión en otro, ¿para qué se le pone? Porque ahora, la otra pregunta que funcionario del gobierno regional de Moquegua solamente por eso, que tienen amistad solamente por eso, o estamos buscando a los mejores, a los que puedan resolver con conocimiento, especialistas en cada sector, y eso no se está haciendo, pues. Son ministros fusibles que van de un sitio al otro. Estamos en la misma tónica y en el mismo ritmo que el gabinete del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Siendo la situación del exministro Yufra una situación tan delicada, con una investigación abierta ya por parte de la Fiscalía, ¿no era importante encontrarle un sustituto antes incluso de conformar todo el gabinete? Era una situación de no dejar desamparado a este sector, porque entiendo que el señor Yufra está inubicable, por lo menos los medios hemos intentado buscarlo. ¿Qué sabe que ha cometido delitos? En cualquier caso está preparando una defensa legal, pero el ministerio no podía permitirse, darse el lujo, ¿no?, de mantenerse así, mientras el ministro en funciones estaba más preocupado de sus problemas legales que justamente de su cargo, de su cartera. Claro, en ese caso no fue, claro, adecuada la medida de adelantar. Nosotros hemos reclamado días anteriores en el Congreso y al parecer recién reacciona el señor presidente Vizcarra. Porque ahí, mientras tanto, estaba el señor Yufra y nadie decía nada. Ha nombrado funcionarios en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Después del escándalo ha seguido nombrando funcionarios. ¿El señor Yufra? El señor Yufra. ¿A quiénes, por ejemplo? Ahí está. Hay un señor de una dirección de ecología, algo así, que se ha designado. Ahí en el peruano está, con nombre, está la fecha, está publicado, ¿no? Entonces, bueno, pero es que era el ministro en funciones. Claro que sí, pero obviamente por decencia, por un poco de pulcro en la situación, un poco de vergüenza, ya no se toma decisiones, ¿no? Pero el cambio que se hace pues no es un cambio tampoco adecuado, ¿no? Si se quiere nombrar a alguien que resuelva los problemas de transportes y no se meta ahí a alguien porque bueno, ya tiene uno que cumplir con sacarlo al señor Yufra, tenemos que tomar una decisión en ese sentido, que sea pues un especialista y no al señor que ha trabajado conmigo en el gobierno regional y que ha estado ya en los ministerios. Entonces, ¿qué estamos cambiando? Nada, pues, porque el Ministerio de Transportes va a seguir desamparado, van a seguir los accidentes en las carreteras, no se toma ninguna determinación más estricta para que cumplan determinados actos los conductores, los choferes, las empresas, y no se pide seguridad en las carreteras con infraestructura correspondiente, que no la tienen las carreteras, están en una situación difícil, ¿no? Igual, a ver, plantearía dos puntos que podrían estar a favor de Vizcarra, por lo menos para un sector de los televidentes que nos están escuchando. Uno, no es legítimo que un presidente que llega de esta forma, porque no ha sido un candidato a la presidencia, no hay un respaldo partidario fuerte, el señor Vizcarra no necesita contar con un círculo de confianza para poder gobernar. Claro que sí, yo como presidente de la República tengo que nombrar gente de mi confianza, pero gente de confianza que va a resolver los problemas de ese sector, porque si yo pongo gente de confianza que ha tenido su oportunidad en diferentes carteras ministeriales y no ha resuelto nada, bueno, estoy haciendo las cosas irresponsablemente. ¿Es así de tajante a usted? Es decir, Trujillo no lo va a hacer bien en el Ministerio de Transportes, Villanueva no lo va a hacer bien en el Primerato. No, yo digo lo siguiente, Trujillo no lo hizo bien en dos carteras ministeriales
tengo que poner como nuevo presidente gente nueva, pues que sea especialista en... hay que cambiarle la visión a la política y con la emergencia que se ha presentado de un cambio abrupto de gobierno en este momento, ¿existe esa gente capacitada que pueda reunir no solamente los criterios de no haber participado en ninguna función pública durante el gobierno de Kuczynski, pero que además sea de la confianza del presidente Vizcarra? Yo creo que sí, hay muchos profesionales sanos que no son rostros pues muy conocidos. Pero el tiempo se hubiese dilatado en la búsqueda. Tiene 10 días tenían 10 días, y yo si veo que hay un ministro que ya está en problemas, yo busco pues... Pero con una Semana Santa de por medio... No sé, pero yo creo que se pudo designar a otra persona y no a personas que ya estuvieron en los ministerios y que no hicieron nada. Ahora, de Villanueva, yo digo... Yo no sé cómo lo hará, ojalá que vaya bien, lo vamos a ayudar. ¿Cree que tiene el perfil para ocupar? Es una persona que tiene experiencia en el sector público. Al margen de lo que ella ha dicho, de lo que en el sector público es una persona que tiene experiencia como presidente regional, ha manejado, digamos, los presupuestos en el gobierno regional de San Martín. Muñeca política. También es un hombre ponderado, tranquilo, pero a lo que yo me refiero es que a veces se ve, no a veces sí, se ve mal de que una persona que estaba impulsando una vacancia de pronto resulte primer ministro. Esos detalles, esas cosas que, digamos, aparentemente no son sustanciales, por atrás traen cola, pues. Por atrás traen cola. Claro, usted lo que pediría es mayor transparencia. Ahora, vamos a la otra designación que también se ha adelantado. David Tuesta en el Ministerio de Economía. ¿Tiene ahí alguna información para cuestionar esa designación o más bien le parece una elección adecuada? No, yo entiendo que el señor es partidario de una economía que poco rostro humano le pone, se hacen llevar mucho por los números. Entiendo que ha sido recomendado por el señor Carranza. Así es, esa es la información que ha circulado, que han trabajado juntos. Yo he trabajado mucho tiempo en el Banco Continental, aquí en el BBVA. El Banco Continental, en la CAF y todo lo demás. Entiendo que ha estado interviniendo en esta comisión de reestructuración de las AFPs, que ha hecho una propuesta desastrosa. Entonces, por los antecedentes que tenemos, la economía va a seguir siendo una cuestión de números, insensible, fría, que me parece que no está yéndose pues en tono a lo que necesita el país. Apoyar a los jubilados, apoyar a los trabajadores, apoyar a los sectores sociales más necesitados. Esos señores, todo es disciplina fiscal, pero cuando se trata de perdonar los impuestos a los transnacionales, esos señores son los primeros a decir, sí, perdónenlo los impuestos a las transnacionales. Hay gente que les diría... en ese estilo que hemos estado viviendo. Claro, congresista Lescano, usted hace mucha crítica, pero propuestas, ¿propondría usted? ¿Tendría algún nombre que pueda reemplazar a alguno de los que hemos criticado el día de hoy? Bueno, hay gente, economistas que... Por ejemplo... No sé, pues Campodónico, ¿no? Humberto Campodónico, ¿no? Que en el caso de transportes, si no iba este señor Trujillo... No tengo un nombre ahí, pero... Y en el caso de Villanueva, para usted, ¿quién era una alternativa interesante para ocupar el cargo de primer ministro? Una persona que no necesariamente haya estado pues, con un rostro muy visible ¿Se le ocurre un nombre? No sé, yo tendría que estar en el Ejecutivo para ir pensando los nombres, ¿no? Ellos tienen toda la libertad, pero cuando hacen una promesa de que se le renueva el gabinete... No, sí entiendo su posición, le preguntaba si yo sea presidente, soy presidente... Yo tengo que analizar pues con cuidado a quiénes los pongo, ¿no? Pero digamos en estos momentos, digamos, decir en una entrevista, decir, oiga este o el otro, no es tan fácil. Yo tengo que ponerme a analizar qué corte tiene ese economista, qué corte tiene ese especialista de transportes, para ver si va con mi política de Estado. Eso se tiene que hacer, pero no poner pues a los mismos, o a personas que han estado interviniendo en una determinada crisis por vacancia, No se ve bien, creo que no está bien. En ese cambio entonces de vientos, ¿le parece que es un poco más de lo mismo? Yo creo que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Más de lo mismo. Ahora, pasemos a otro tema, porque ayer también compartíamos con los televidentes esta información, esta ley de fortalecimiento de la Contraloría, que se ha cuestionado porque hay un artículo específico, el 119 me parece, que deja exento de fiscalización al Congreso de la República. Entonces, Martín Vizcarra ha firmado esta norma que el Ejecutivo, antes de que él asumiera la presidencia, había objetado justamente por eso. Es decir, Kuczynski en su momento dijo,
esto no lo puedo aprobar porque aquí se está dejando fuera del Congreso. Sin embargo, hoy el Congreso saluda la decisión de Vizcarra y aparecen en la foto el señor Salaver, el señor Galarreta, brindándole todo el apoyo en esta lucha contra la corrupción que se ha emprendido, pero lucha contra la corrupción que deja al Congreso a un lado. Es decir, ahí hay un blindaje claro, o por lo menos es la sensación que se percibe. ¿Usted cómo ve esto? ¿No revela una alianza entre el fujimorismo y el nuevo gobierno? ¿Diría? ¿Se atrevería a tanto? Yo diría que el fujimorismo ya ha establecido, ya ha dicho que le va a dar el respaldo a Vizcarra. ¿Pero qué significa ese respaldo? ¿Es un respaldo por la gobernabilidad, por tranquilizar, o es un respaldo que va condicionado a una serie de toma y daca? ¿No? Mira, el fujimorismo desde el inicio de este gobierno dijo, estamos arrepentidos de lo que hemos hecho el 90 y pedimos perdón. Sí. Falso. Siguen haciendo lo mismo, siguen con cosas inconstitucionales, siguen prepotentes, siguen abusivos. Yo no creo que sea un respaldo para la gobernabilidad por lo que hemos visto. ¿Usted tendría algún problema en que la Contraloría fiscalice al Parlamento? No, yo creo que puede tranquilamente la Contraloría pedir información para indagar alguna irregularidad al Parlamento. Tiene que hacerlo así porque en otros dispositivos le da facultades a la Contraloría para intervenir cualquier situación en el Estado. Yo creo que eso es absolutamente urgente porque ya se ha denunciado algunos malos manejos de las canastas por Navidad y otras cosas más. No, y además está todo el cuestionamiento, esta caja de Pandora que se ha abierto cuando hemos podido ver en los videos cómo se negociaba la asignación de obras a través de la Comisión de Presupuesto para gente que iba a votar a favor del presidente Kuczynski. Eso ha sido escandaloso y ha sido el motivo de la renuncia. ¿Qué sensación le dejan estos videos? Porque estamos hablando de congresistas que llegaron también de la mano de Fuerza Popular. Así es. Es decir, no se puede decir, oh, son los Avengers, un grupo que apareció de pronto, 2 o 3 corruptos ahí que negociaban con el presidente, sino que hay una responsabilidad de los partidos políticos. Son parlamentarios del gobierno, no eran ni siquiera parlamentarios del gobierno. No eran parlamentarios del gobierno. Eran parlamentarios de un grupo que está dominando el Parlamento Nacional. Así es. Así es. O sea y ahí hay una responsabilidad enorme cuando uno lleva 70 congresistas y de esos 70 hay un sector que dicen que llegaba hasta los 17 que eran capaces de cambiarse justamente porque querían hacer obras en sus regiones. No, y han dicho, esos que se han salido, que son fujimoristas, siguen siendo fujimoristas porque están con Alberto Fujimori, con Kenji Fujimori, acusan a sus colegas de que también estaban haciendo manejos irregulares en la Comisión de Presupuesto. Por eso le pregunto, ¿la Contraloría no tendría que intervenir ahí? Tendría que intervenir pero ahí. La ley ahora los blinda. No, pero hay otros dispositivos que se le permite tomar acciones a la Contraloría. Ahora, la Contraloría no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo no lo siento al señor Chac que no. Con mano dura. A ver, señor, firme. deme. No, yo creo que es muy contemplativo con el Congreso. Tiene personas en la Contraloría trabajando, personas vinculadas al fujimorismo trabajando en la Contraloría. ¿Quién es? La hermana del señor Salgado, por ejemplo, que hace poco han entrado a trabajar. ¿De Luz Salgado? Así es. Y tiene un puesto clave en la Contraloría y ha sido nombrada recientemente. Nombrada entonces, pero a ver, es importante las fechas. Pero si ese ¿no? entra de función después, ha entrado después de la designación del señor Chac. O sea, Chac ha puesto a la hermana de la señora. Obviamente. Entonces, ¿es un cargo importante o es un...? Si está en la Contraloría, es un cargo, pero es un cargo profesional, que tome decisiones, que pueda comprometer en la Contraloría, posición de la Contraloría. todos los funcionarios que están con rango pues, de funcionarios públicos son funcionarios importantes. Entonces, si yo veo eso, que la Contraloría está ahí, personas vinculadas al fujimorismo, ¿tú crees que el señor Chac podrá hacer algo respecto al Congreso? Así tenga las facultades por la ley. No, pues no, hay muchas personas que tienen facultades por la ley pero que no hacen nada, ¿no es cierto? Y en este escenario también yo veo que de alguna manera el Contralor tiene que demostrar pues de que tiene realmente independencia. Yo le presenté un escrito indicando, señor Chac, hágame usted llegar un informe de cuántos familiares de funcionarios públicos han entrado a contratar con el Estado. ¿Quiénes son? ¿Qué medidas usted ha tomado? Hasta el día de hoy. ¿Cuándo lo envió? Casi un mes atrás más o menos. Le he dicho, y hasta ahora infórmeme, porque aquí digo,
se han quejado conmigo los colegas, ¿no? Yo les he dicho, bueno, que la ley diga, ahí está la ley del nepotismo. ¿Qué colegas se han quejado con usted? Porque ahí también parece que hay opiniones o corrientes distintas en el Parlamento. Sé que hay congresistas que han pedido, por ejemplo, le han pedido a la Junta de Portavoces formar un grupo, una comisión investigadora que ingrese a la Comisión de Presupuesto y que aclare cómo está funcionando ese tipo de asignación de obras y que ahí han saltado varios. Sí, ahí han saltado varios y han dicho, no, ¿por qué? Que esto es una... Sí, Mávila, yo te voy a decir aquí. ¿Se puede investigar a un congresista con una comisión? No se puede. Ya. ¿Y cuál es la única comisión que puede investigar a un parlamentario? La comisión de ética. De ética. Ya. Entonces, en la comisión de ética se investigue eso. Que en la comisión de ética se investigue. Sí es cierto que la comisión de presupuesto ha comenzado a entregar obras porque eran amigos. Discrecionalmente. Claro, no sé si discrecionalmente o simplemente porque era de Fuerza Popular y le daban su obra. Exacto. Lo cual también es una irregularidad. Claro, pero es que ahí está el problema, porque lo que se dice es que no hay nada de malo, que hay un acuerdo con el Ejecutivo, que en aras de la descentralización el Congreso también podría introducir proyectos que estén, por supuesto, con un expediente limpio, aprobados por el SNIP, que además beneficien a una comunidad. Nadie quiere que el país no crezca. El problema está en la discrecionalidad. Es decir, ¿son cuántos congresistas? ¿Por qué tendrían solamente los miembros de esta comisión ser los únicos que tengan proyectos legítimos de ser atendidos? ¿A usted le han atendido alguna vez un proyecto? No, yo nunca he ido. ¿Usted ha ido a algún ministerio? Nunca he sido miembro de la Comisión de Presupuesto. Correcto, pero ¿alguna vez ha ido a un ministerio llevando algún proyecto? No, yo he enviado muchos oficios a los ministerios diciendo que vienen de Puno, los comuneros, Aymara, los alcaldes. ¿Y han sido atendidos sus pedidos? En muchos casos habrán atendido, los alcaldes son los que los convocan, a nosotros no nos convocan, son a los alcaldes, a los interesados que los llaman para atender el pedido. Pero ese no es el asunto, porque el ministerio tiene que saber en qué momento atiende un proyecto, ¿no? Ese no es el asunto. Lo que se está acusando en la Comisión de Presupuesto es que les dan, ¿tú quieres? Toma. ¿Tú quieres el otro proyecto? Toma. No importandoles, digamos, ver todos los proyectos y si eran urgentes o no. Exacto, si la priorización de los proyectos, porque la prioridad no debería ser, el señor Kenji Fujimori tiene que decirnos a ver cómo es esa situación, porque dice, hemos dado 5 millones, él sabrá a este, y seguramente y va a tener que demostrar lo que ha dicho. Decían que eso no se puede hacer porque solamente el Ministerio de Economía y Finanzas era el que establecía a qué proyectos se le atendía y con qué presupuesto. Claro, solo aquí están los anexos de la ley del presupuesto. Anexos, dice, ¿no? Producto y proyecto. Número SNIP, mejoramiento del agua potable, por decirte, en Juliaca, 10 millones. Y así, en los anexos de la ley del presupuesto están eso. Y eso es lo que manejan los parlamentarios de la Comisión de Presupuesto. Y si eso se ha manejado irregularmente, obviamente hay una responsabilidad ética, con criterio político, ¿no? Obviamente, yo quiero favorecer a mi partido y les doy a todos los parlamentarios o algunos obras, ¿no? ¿Cómo queda ahora la situación de Kenji Fujimori? Parece que se inicia ya el proceso de desafuero para él y para otros congresistas involucrados en este escándalo. ¿Cuál es el proceso a seguir? El proceso es que el día lunes va a haber una comisión de ética. Ahí se ha puesto el caso del señor Kenji Fujimori y sus colegas Bocángel y Bienvenido Ramírez. El asunto es que nosotros acordamos con el presidente del Congreso solamente ver ese caso, porque nosotros habíamos aceptado excepcionalmente solamente participar por la urgencia que merece la atención de este caso el lunes. Y después reestructurar la Comisión de Ética, porque nosotros nos fuimos con 3 fuerzas políticas más, porque estaban blindando los fujimoristas. Claro. ¿Qué ha hecho el señor presidente de la Comisión de Ética? Pues un montón de casos, como si no pasara nada y como si estuviera funcionando normalmente. Y al final lo ha puesto el caso de estos señores de Kenji Fujimori y los Avengers, ¿no? Entonces ese asunto no debe ser así, solamente el lunes se debía tocar el caso de estos congresistas que fueron grabados negociando votos y ver que se les inicie toda una investigación y nada más, y después reestructurar la Comisión de Ética, porque nosotros denunciamos
que esa comisión no está funcionando, pues midiendo con la misma vara a todos los parlamentarios. Claro, quisiera preguntarle también por una posición de Acción Popular concretamente sobre este proyecto que se presentó para convocar elecciones en 2019. ¿Esto lo mantienen ustedes o creen también que habría que dejar al señor Vizcarra llegar al 2021? Yo percibo, Mavila, que hay un escenario muy similar al año 2000. Un ejecutivo absolutamente en crisis, con un señor que ha salido por renuncia, que entra el vicepresidente en medio de estos ministros que están participando en delitos y con acusados otros ministros también, porque no te olvides que en el Congreso lo han denunciado al señor Bruce y a la señora Arauz. Sí. Ejecutivo en crisis. Bueno, pero entonces, ya no son más ejecutivo, ¿no? Sí, pero crisis en el gobierno, porque esos delitos que se están denunciando no van a desaparecer y decir, no, hasta acá nomás y borremos esto y seguimos para adelante. No, es un gobierno que tiene todos esos antecedentes y un Congreso desprestigiado con esto de las filmaciones, de la compra de votos y todo lo demás, las peleas entre facciones de la mayoría parlamentaria, las leyes inconstitucionales aprobadas, las acusaciones contra el fiscal de la Nación para que no investigue, sí, los ataques a los magistrados del Tribunal Constitucional. Veo un escenario igual, un Congreso que se cae a pedazos y un gobierno que está arranqueando. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros habíamos propuesto que el gobierno del señor Vizcarra debería ser un gobierno de transición. ¿Han retirado esa iniciativa? No, se ha retirado por parte del vocero solamente porque en alguna parte del articulado se decía que era Congreso Constituyente y dijeron que no era prudente solamente proponer el adelanto de elecciones y no un más Congreso. No el cambio de la Constitución. Exacto. Entonces yo no veo, al contrario, hubiera sido una propuesta interesante. Pero bueno, el vocero ha dicho esto, se va a volver a presentar el proyecto, pero creo que es prudente, Mavila, analizar la situación actual que estamos viviendo, porque no todo desaparece cuando entra un vicepresidente y jura y lo aplaude, entonces no desaparece todo. La situación, la crisis, la podredumbre y todo lo que estamos viendo, ahí está. O sea, sobre eso quieren construir. A mí me parece difícil. Hay que seguir con los procesos de anticorrupción, meter a la cárcel a los que tienen que meterse. No solamente en este caso, sino en el caso Odebrecht, que queda trabajo pendiente de los peces gordos, los más gordos, que están sueltos en plaza. Pero así con esto seguimos con esas instituciones en un gobierno debilitado y un Congreso que también está bastante golpeado. Mi percepción es no, que debía hacerse lo que pasó el año 2000. Pero bueno, todos dicen, no, esto de la economía, qué perjuicio, ay, qué horror. No, pues, bueno, tienen sus intereses ellos, ¿no? Fundamentalmente lo que quieren sacar o llevar agua para su molino, ¿no? Correcto, le agradezco mucho estas reflexiones hoy, Jueves Santo, y además que haya tenido la gentileza de venir en feriado a conversar con nosotros. Muchísimas gracias y lo tendremos en próximas ocasiones. Hacemos una pausa y continuamos aquí en 2018.